favor, si pueden ver las diapositivas, confirmen. Sí, doctor, ya se ve. Doctor, no se olvide de grabar la clase, por favor. Muy bien. Excelente, empecemos a grabar. A ver, inicia o no inicia la grabación. Ya empecemos. Empecemos, excelente. Embarazo prolongado. El embarazo prolongado, pueden ver mi diapositiva, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Bien. doctor. El embarazo prolongado, en pocas palabras, es aquel embarazo que pasa, como su propio nombre dice, prolongado, vale decir que pasa el tiempo promedio o el tiempo estimado permitido en cuanto a los días que puede estar una gestación dentro de la cavidad uterina. Para todo hay un tiempo, ¿no? ¿Verdad? Dicen, o sea, cuando se dice que para todo hay un tiempo, esto es cierto, porque cuando existe tiempo para todo, tiene un límite, pues posterior a este ya vienen consecuencias, igualmente en el embarazo. Y cuando nosotros hablamos de embarazo prolongado, tenemos que saber catalogar, o vale decir, identificar este tipo de embarazos. Porque si el embarazo pasa del tiempo ideal, pues las consecuencias son que el feto, luego de estar maduro, gana más peso y el riesgo es de que la placenta, en este caso, pierda sus funciones al 100%, vale decir, que no funcione la placenta al 100%. Y como hablamos en clases anteriores, vimos de que si la placenta, en este caso, no ejerce su función adecuadamente, pues tenemos estos problemas. Un minutito, por favor. Muy bien. La definición de un embarazo prolongado es aquel que se extiende más allá de las 42 semanas. En este caso, las semanas de amenorrea. Sabemos que el tiempo de embarazo hacia las 42 semanas es de 294 días a más. Sí, o sea, más o menos igual a 14 días del tiempo estimado de la fecha de parto. ¿A qué se refiere esto? Y muchos se confunden. Pues cuando hallamos la fecha de última regla, o perdón, la fecha probable de parto, es en base a la fecha de última regla. Entonces, esta edad gestacional es igual a las 40 semanas de embarazo. ¿Sí? Es igual a las 40 semanas. Un minuto.
Un minutito, por favor.
Muy bien, disculpas, estamos con una emergencia. Listo, entonces, nosotros al hallar la fecha probable de parto la hacemos en base a la fecha de última regla, ¿cierto? Sí, podemos usar las fórmulas ¿qué fórmulas tenemos? La de Nagel, Pinar y Wall, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos la edad gestacional, la fecha probable de parto en base a la fecha de última regla, pues esta está estimada en 40 semanas. En 40 semanas, ¿sí? Entonces, esta parte es la que quiero que esté claro. O sea, doctor, cuando a mí me hayan, o mi esposita le hayan la fecha probable de parto, es la fecha estimada para probable parto, como valga la redundancia, pero hasta las 40 semanas. Sí, así es. Y cuando pasan las 40 semanas, en este caso las 40 semanas, 6 días o las 41 semanas, a este se denomina embarazo en vías de prolongación. Y cuando este embarazo llega hasta las 41 semanas y 6 días, o sea, ya entrando a las 42, ese es nuestro tope, porque esas 41 semanas, en este caso, ya es el embarazo vía de prolongación, te está avisando, ya este bebé se está quedando tiempo de más. Y cuando llegamos a las 42 semanas, te están diciendo, este bebé ya se pasó del tiempo. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el hecho de que el bebé pase las 41 semanas, 6 días, o sea, llegue a las 42, o el más de 14 días a la fecha probable de parto, como acabo de explicar acá, es lo que nosotros definimos como embarazo prolongado. La definición internacional de ginecobstetras, ¿no es cierto? En este caso, respaldado por el Colegio de Ginecobstetras, es aquel que supera las 42 semanas, como hablaba hace un rato. Es decir, que 294 días o más desde el primer día del último periodo menstrual. ¿Sí? O sea, si llega a los 294 días o 42 semanas, ¿sí? En este caso, mencionando la fecha de última regla, ¿sí? Ese se define como embarazo prolongado. O sea, pregunta, embarazo prolongado se define cuando el embarazo excede las o se extiende más allá de las 42 semanas. Perfecto, punto. Pero ¿y si te pone más allá de los 294 días, miércoles me fregaron? Porque si yo no sé esto, ya caigo en la pregunta, ¿sí? Muy bien. La Federación Internacional de Ginecobstetras, FIGO, se define como embarazo prolongado aquel que se extiende más allá de las 42 semanas de amenorrea o los 294 días. ¿A qué se refiere? Que tanto ACOG y tanto FIGO, hacen el consenso de que excedemos las 42 semanas. El embarazo en vías de prolongación es aquel que pasa de las 41 semanas, ¿sí? Hasta las 42 semanas como menorrea. Lo que les decía, 41 semanas para adelante se define como embarazo en vías de prolongación. O sea, desde las 41 semanas o 41 semanas un día hasta las 46, llegando hasta las 42, 40 antes de las 42, eso es embarazo en vías de prolongación. Donde bien claro la imagen te dice, pues, este bebé ya tiene que salir, está con el tiempo contado. Pero más cuando llega a las 42 semanas, vienen las consecuencias. La incidencia en los Estados Unidos, los datos de los certificados de nacimiento indican que el 0.25% de los embarazos tienen un parto a más de las 42 semanas y el 4.8% tienen un parto en las 41 semanas o más. Un estudio de tasas de natalidad indica que más de las 42 semanas en 13 países europeos observa un amplio rango observado esto en un amplio rango en todo el continente desde el 0 hasta el 0.6%. En el Perú su incidencia varía alrededor del 10% de las gestaciones y se considera un alto riesgo por condicionar una mayor morbimortalidad perinatal, doctores. Morbimortalidad. Doctor, ¿y esto asociado a qué? Macrosomía. O sea, sabemos de que el bebé en promedio a partir de las 30 y 33, 34 semanas gana un peso estimado de 30 gramos diarios. Si nosotros, hallando que son 30 gramos diarios y en la semana son 7 días, 7 por 3, 21, vale decir que son 210 gramos por semana. Y si tenemos 33 semanas, en esas 4 semanas faltantes, hasta las 37 semanas, o en su defecto hasta las 40, sumamos el peso promedio que va a ganar el bebé. Si excedemos las 40 semanas y calculamos un peso fetal promedio de 3.800, 3.900, sabemos que excediendo esta edad gestacional, pues va a llegar fácilmente a los 4 kilos o más. Entonces, sabemos que el feto que se extiende en el tiempo que está dentro del útero, pues, hay el riesgo de que siga creciendo.
pero a su vez también puede haber retardo de crecimiento intrauterino. Así, doctor, claro que sí, porque recuerden que la placenta también va perdiendo, ¿qué cosa? Sus funciones, porque va envejeciendo. Parte de la fisiología del parto consiste en que la placenta envejece fisiológicamente, ¿sí? A partir, llegando a las 40 semanas. ¿Sí? Las zonas que son conocidas como los cotiledones, pues empiezan a calcificarse. En estas zonas de intercambio entre los espacios intervellosos, pues este intercambio de nutrientes, oxígeno y demás ya no es efectivo, ya no es al 100%. Y esto se ve reflejado hacia el feto, y el feto, al detectar esto por la edad gestacional, pues, y el tamaño fetal, hace que las glándulas suprarrenales liberen mineralocorticoides, ¿sí? Y que estos, pues, también estimulen ¿a qué? Al trabajo de parto. Eso es lo normal. Pero sin embargo, por otras razones, que es que el embarazo se prolongue, se prolongue, pues hace uno que crezca más el bebé o en su defecto que no gana un buen peso, este todavía esté sujeto a que se le restrinja los nutrientes y por ende nos haga hasta un RCIU. Y sabemos que también cuando un feto no recibe el aporte adecuado, sobre todo de oxígeno, se estresa. Y esto que genera una hipercapnia, ¿sí? Que hay mayor cantidad de CO2, ¿sí? Y pues eso genera una acidosis metabólica, incluso hasta una acidosis mixta, que se llama sufrimiento fetal y como por ende puede llevar hasta la muerte fetal. Esa es la importancia de saber por qué el feto no puede estar más tiempo, no es lo ideal. Pues en este caso el feto se expone a todos estos riesgos. Eso es por esto que es importante estudiar este tema, es como un capítulo aparte. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. La etiología. La mayoría de los embarazos post-término no tienen una etiología conocida. O sea, no es que hasta ahora el momento sabemos por qué es que los bebitos demoran en nacer. Uno de los factores, como le vuelvo a mencionar, no tenemos una base, una causa específica, pero sí cuenta el antecedente que si la madre de la paciente tuvo este antecedente, o si la madre dentro de sus embarazos tuvo el antecedente de embarazos prolongados, pues lo más probable es que también pase lo mismo en un siguiente embarazo. La causa más común, la causa más común del embarazo prolongado, y miren lo que dice Kylie también, es el error al determinar el tiempo de gestación. Típico, hasta hace 2 guardias veía que inducían a 2 pacientes de 41 semanas y 6 días, una de 41,6 y una de 42. Evaluó la historia clínica, veía que tenían muy buena cantidad de líquido estos fetos, tenían pesos promedio de 3,600, 3,500. Entonces tú con ya la base teórica que tienes, te imaginas si llegan a los 42 son fetos que ganan buen pesito, o en su defecto puedes ver una placenta envejecida, y no veía nada de esto. Y ustedes saben que cuando la placenta va envejeciendo disminuye la perfusión, disminuye este intercambio y por ende también el líquido. Y si ingresa menos líquido al feto, este filtra menos líquido y por ende también el líquido amniótico disminuye. Pero no, tenía buena cantidad de líquido. Entonces, ¿qué está pasando? Acá hay algo raro. Revisemos el CLAP. Y pues vimos que en el CLAP la paciente tenía una fecha de última regla no confiable y consideraron ecografías del primer trimestre, una de las 22 semanas y demás. Pues esto fue objeto de, obviamente, evaluación con el personal para hacerles dar cuenta en el error que estaban incurriendo, ¿no? Y pues se determinó que realmente estos fetos tenían 39 semanas uno de ellos y el otro recién 40. Entonces, ¿cuál era la premura de sacarlos? Si estábamos dentro del tiempo, aún dentro del tiempo. Y esto era también una de las razones por qué las inducciones del trabajo de parto no funcionaban, pues no respondían adecuadamente. Y luego de hacer un favor a la paciente en el inducir el trabajo de parto, provocar el trabajo de parto y expulsar el feto, o provocar el parto, distociamos el parto. ¿A qué me refiero? Que tú induces el trabajo de parto, provocas el trabajo de parto y no responde. Y la teoría te dice, si 3 veces indicas la inducción y no responde, eso se llama una inducción fallida y por ende terminas el embarazo por vía alta o haces cesárea. Entonces, si no tienes las condiciones, no cumples los requisitos para una inducción por un embarazo prolongado, pues terminas distociando este embarazo, distociando el parto y condicionando una cesárea innecesaria, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Uno de los grandes problemas es esto, el determinar la edad gestacional. Entonces, yo pregunto,
Para nosotros determinar la edad gestacional en nuestras pacientes, ¿sí? Nosotros ¿qué tenemos que conocer? La fecha de última regla. Y la fecha de última regla, en este caso, considera al primer día o al último día del ciclo menstrual. Primero, doctor. Al primer día, ¿cierto? Y donde nosotros, para hallar, en este caso, la edad gestacional, podemos usar nuestros discos virtuales, ¿sí? En nuestros aplicativos, o en su defecto, podemos hallar con la fórmula, ¿no? Que le dije, la suma de todos los días del mes divididos entre una constante. ¿Qué constante? ¿Qué constante? 7, doctor. 7, 7. doctor. A ver, hagamos la prueba. Si tenemos una paciente con una fecha de última regla del 19 de febrero, eso quiero ver si ha quedado claro con todos ustedes. 19 de febrero de 2022. ¿Cuánto será su edad gestacional? A ver, usen el disco primero. ¿Cuántas semanas de embarazo tendría esta paciente? Vamos, vamos. Les estoy permitiendo usar el disco. 38 semanas con 4 días, doctor. A ver, del 19 de febrero, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. 38 semanas con 4 días. 38.4 nos dice Marcelo. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? ¿No tienen discos en sus celulares? Es con 2 días, doctor. 38 con 2 días. Muy bien, 38.2. Pues decir, ¿con qué están hallando ya? ¿Sí opinan lo mismo el resto? ¿Sí? ¿El resto opina lo mismo? Carlos, Carmen, Carol, Celia, Claudia, Fiorella, Fran, Gonzalo, Ingrid, Iván, Jorge, ¿opinan lo mismo? Sí. Ingrid, ¿cuánto hallaste en edad gestacional por la última regla? ¿Cuántas semanas hallaste por la última regla, Ingrid? Ingrid, ¿estás en línea? Ingrid, a ver si se contactan con vuestra compañera. Ojo que estoy tomando en cuenta la participación, ¿no? Recuerden que les dije eso en la anterior clase. A ver, Jorge, ¿cuántas semanas hallaste por la fecha última regla? Doctor, voy a sacarle otra ya. ¿Cuántas semanas, Jorge? Vamos. Les estoy permitiendo usar el disco, porque eso me da idea si saben usar el disco o no saben usar el disco. Porque si no saben usar el disco para ya la edad gestacional o en su defecto el aplicativo, pues van a caer en este error. Y van a referir pacientes con 42 semanas cuando ni siquiera tienen 38 o 39. Lo que ha pasado en el hospital hace 2 días nada más. Y se induce el error. ¿Sí? ¿Alguien en el grupo que haya hallado? 28 semanas y 2 días, doctor. Yulisa dice 28 semanas. Y dos. Marcelo dice 38. 38 más Perdón, 2. perdón, doctor. 38 semanas y 2 días. Ujú. Me estaban preocupando. Ya, 38 semanas, 2 días. Entonces, si ya tenemos la edad gestacional de 38 semanas y 2 días, por última regla, les cambio la historia. ¿Cuándo fue la regla paciente Juana, digamos? Doctor, mientras yo hacía la historia me dice, fue el 15 de febrero, doctor, mi última regla. El 15 de febrero del 2022. Sigues hablando con ella porque eso es lo que tienes que hacer en tu anamnesis, hablar con tu paciente y pues cerciorarte de que realmente estás segura de la última regla. Y al rato
le vuelves a preguntar y te dice, doctor, mi regla no era en mayo, mi regla era en agosto, en julio, era en julio. Entonces ya estamos en serios problemas, porque ya son 2 meses de diferencia. Entonces, ¿qué hago en estos casos? ¿Cómo yo puedo hallar la edad gestacional o por lo menos tener un dato que me dé confianza a que realmente tenía, en este caso, me acerco a la edad gestacional realmente? ¿Qué estudio? Ecografía. Ecografía, doctor. El ultrasonido, de preferencia, ¿cuál? ¿Qué ecografía? Transvaginal. Muy bien, ya ecografía transvaginal podría ser sí, pero mi pregunta es, dentro de todas las ecografías de una gestante, ¿cuál es la más importante o cuáles son las más importantes? Desde el Dentro de todas, primer trimestre. exacto, dentro del primer trimestre, quiere decir que es en las primeras 12 semanas, primer trimestre, las ecografías del primer trimestre, vale decir las primeras 12 semanas. Esa es la ecografía más importante, porque esta te va a dar, en este caso, la edad gestacional con menos rango de error. Sí, el margen de error son días, que muy distinto es cuando pasas las 12 semanas. Sin embargo, muchas veces por descuido de la paciente y nuestro, las pacientes no tienen ecografías del primer trimestre. Sin embargo, la ISUOC, quiero que busquen y lean a la ISUOC, nos da una ayuda. Nos dice, ¿saben qué, doctores? Pueden considerar las ecografías de hasta las 20 semanas. O sea, doctor, ¿puedo usar hasta las ecografías hasta las 20 semanas? Sí. Si tienes una ecografía de las 20 semanas, y ahorita se me ocurre, ya es un embarazo de 37, 38, pero no estás seguro, puedes usar la ecografía hasta de las 20 semanas, no más de las 20 semanas, hasta las 20. Entonces, tú con esta ecografía podrías estimar la edad gestacional por ecografía. Si tienes la ecografía del primer trimestre, esta es la más importante. Pero no tengo, doctor, no tengo ni idea de qué edad gestacional tiene, pero alguien se tomó el trabajo, el interés de hacerle una ecografía a las 18 o a las 17, 16, 15. ¿Me sirve? Sí, pero sí está dentro de las primeras 20 semanas. No se olviden. Entonces, yo con esta ecografía de las 20 semanas tengo un margen de error de hasta una semana. Entonces, que es todavía aceptable, ¿no? Para lo que es la determinación de edad gestacional. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esta Sí, parte? doctor. Muy bien. Sí, sí, doctor. La fisiopatología. El síndrome de posmadurez o el feto maduro es cuando ya lo vemos o cuando nace. Físicamente se evidencia un feto de piel arrugada, poco uniforme, piel descamada, ¿sí? Cuerpo largo, adelgazado, que sugiere, ¿no es cierto?, en este caso la pérdida de la grasa de reserva, porque dice este bebé, como ya no recibía buen aporte, su grasita de reserva ha sido utilizada para que no tenga deficiencia en nutrientes, glucosa y demás, por eso sale todo delgado, alargado. Madurez avanzada, el bebé tiene los ojos abiertos, se mantienen usualmente alerta y parece viejo y preocupado. Tiene esa faciez porque también la piel está más arrugada. El mismo unto sebáceo, la grasa de la piel fetal, en este caso, en este caso, podemos ver disminuido, ¿no? Porque ustedes saben que la piel tiene un mecanismo protector, en este caso la grasa de la piel. Arrugas particularmente prominentes en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las uñas están largas, suelen ser largas en el feto postérmino. Y gran cantidad de pelo en el cuero cabelludo, ¿no? Gran cantidad de cabello. La mayoría de los recién nacidos postérmino no están técnicamente restringidos al crecimiento, sí. La gran mayoría, pues, todavía gana más peso, pero sin embargo, si este feto ya tenía un factor restrictivo previo, se me ocurre una insuficiencia placentaria o una preeclampsia, y por alguna razón no nos damos cuenta y ya hasta las 42 semanas, ahí tenemos serios problemas. Ahí es donde todavía esa placenta pierde sus funciones y el aporte es mucho menor al feto, y por ende el feto se instaura un retardo de crecimiento intrauterino. Entre el 10 a 20% de los fetos, en este caso, ¿sí?, muestran signos en este caso, muestran signos de RCIU. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya?
Y el 80% del restante de los fetos de parto, de embarazo postérmino, ¿sí? ¿Sí? En este caso, el peso es adecuado o pueden ser hasta macrosómicos, como les decía. Pueden seguir ganando incluso peso. ¿Ya? No se olviden esa parte. La disfunción placentaria, escrito por Redman y Staff en el 2015, postulan que la capacidad placentaria es limitada, que se caracteriza por un sinsitio trofoblasto disfuncional y explica los mayores riesgos del síndrome de posmadurez. Hay hallazgos de que la apoptosis placentaria es significativamente mayor a las 41 y 42 semanas. ¿Quién me define qué es apoptosis? Por muerte celular programada. Para el año 2013, sí, 2013, la apoptosis era una definición boom en la medicina, era el boom en la patología. Cuando se hablaba de patología celular y demás, se hablaba de apoptosis, la muerte celular programada, y era el boom, era lo nuevito, lo del momento, el descubrimiento del momento y la explicación tan bonita del momento. Que decían que las células tienen una muerte celular programada, gracias a esto, pues hay muchos tejidos, parte de nuestra regeneración celular, parte de la formación de nuevo tejido y la muerte de este tejido, pues se da gracias a esa programación celular que se llama muerte celular programada o apoptosis. Un ejemplo bien bonito es nuestra regeneración celular, vale decir en la piel, tú te cortas, en este caso hay proliferación de células, ¿sí? Y factores de coagulación que hacen que repares la piel. Y pues que esta proliferación de tejido no sea excesiva y no genere tumoraciones. Sin embargo, hay reacciones más agudas, más evidentes en algunos pacientes, que pues las cicatrices podrían llegar hasta formar queloides y demás, porque hay mayor producción de fibrina y todo ello. Sí, pero no puede ir a más, porque gracias a esta apoptosis celular queda todo ahí. Igualmente en la angiogénesis. La angiogénesis, como son la formación de los vasos placentarios, la misma placenta como tal, pues se limita a cierto tiempo y decir, ya no proliferes más citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, ya es tu tiempo, ya te llegó la hora, hasta que es tu chamba y ahí te retiras. Miren que esto también, esta muerte celular programada o la apoptosis, también le dice a la placenta, hasta acá nomás, porque si no, tuviéramos embarazo, se me ocurre, 50 semanas o demás. O sea, el embarazo, el tiempo de desarrollo fetal y crecimiento fetal se prolongaría, y lo cual se tornaría patológico, porque sabemos de que estos fetos siguen ganando peso, la mujer está diseñada, la naturaleza la diseña así, para que pues la pelvis pueda tolerar un parto o el canal de parto, pues pueda permitir el paso de un feto promedio de un peso de 3 kilos 700, 500 y no uno de 4 kilos y medio de más. Entonces, todo hay una razón para esto. Entonces, estos hallazgos de que la apoptosis placentaria es significativamente mayor a las 41 y 42 semanas completas en comparación con la correspondiente de las 36 y 39. Pero a la vez esta apoptosis que debía ser previa para que desencadene el trabajo de parto, muchas veces llega hasta estas semanas generalmente. Y si este feto llegara hasta estas semanas, sabemos que también esa apoptosis va a disminuir la función placentaria y por ende también va a poner en riesgo el feto, cuando esta debería ser entre las 36 y 39, ¿sí? Varios genes, en este caso proapoptóticos, como la quispeptina, están sobreregulados en explantes placentarios postérmino. O sea, luego de que estos genes, ¿sí?, permitan de que la muerte celular programada, o sea, que el envejecimiento placentario se dé en estas edades para que se desencadene el trabajo de parto, pues se dan muchas veces más tarde. La placenta no puede seguir manteniendo un entorno saludable para el crecimiento del feto, el desarrollo del feto. Claro, porque hay disminución del aporte. La placenta disminuye en su diámetro, disminuye en longitud las vellosidades coriales, y si disminuyen en longitud las vellosidades coriales, los espacios intervellosos no entran en mayor contacto con la circulación o no están cerca del contacto de la circulación de los vasos maternos, y por ende no puede jalar mayor cantidad de nutrientes. Hay una necrosis fibrinoide, ateromatosis y calcificaciones en el 60-80% de los casos. ¿Sí? Muy bien.
El sufrimiento fetal y oligohidramnios. El líquido amniótico alcanza un volumen máximo alrededor de la semana 38 y a partir de las 38 semanas comienza a disminuir en forma continua, progresiva a medida que el embarazo se prolonga. Claro que sí, por lo que expliqué. Si la perfusión es menor, el bebé no tiene dónde sacar agua y por ende este va disminuyendo, que también es un mecanismo fisiológico. ¿Para qué? Para que el feto, en este caso, pueda detectar esto y estimular a la liberación de corticoides a nivel glandular suprarrenal y desencadenar el trabajo de parto. El riesgo fetal en el trabajo de parto como el sufrimiento fetal durante el parto resultan ser la consecuencia de la compresión del cordón umbilical asociado a un oligohidramnios. Claro, si hay disminución del contenido líquido del feto, pues el útero va a comprimir contra el feto y el feto va a comprimir pues partes del cordón o en su defecto comprime permanentemente el cordón umbilical y por ende él mismo se corta el aporte de sangre hacia él y por ende su condición una hipoxemia. ¿Sí? Y esta hipoxia aguda pues va a generar sufrimiento fetal. Los cambios en el líquido amniótico en volumen van desde los 1000 cc a las 38 semanas y que van disminuyendo. Miren, en este caso a los 800 cc a las 40, a las 42 semanas a los 480 cc y a los 160 cc a las 43 semanas si pasara, donde vemos que el volumen del líquido amniótico ya es peligrosamente disminuido, ¿no? Básicamente por estos factores, o perdón, estos riesgos de compresión de cordón. Los cambios cualitativos, donde vemos que más de 38 semanas el líquido amniótico se vuelve también más lechoso y más turbio. También por esto, por la descamación del vermis, o sea, de las células, en este caso el epidermis, ¿sí? Y el líquido amniótico se vuelve amarillo verdoso, en este caso, por la expulsión del meconio. Sabemos que normalmente el feto dentro de la cavidad uterina orina y este nuevamente es deglutido para nuevamente ser filtrado y nuevamente orine. Es como limpia el feto su líquido amniótico, eso lo hace constantemente. Pero cuando hay escaso líquido, le cuesta realizar estos cambios y es por donde vemos en este caso, el cambio de coloración del líquido amniótico. Las consecuencias del líquido amniótico disminuido pueden dar la compresión del cordón umbilical y también la eliminación de meconio por estrés o hasta muerte fetal. Si hay compresión del cordón umbilical y alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, encontramos los siguientes cambios. Puede haber desaceleraciones variables moderadas, o bradicardia fetal o pérdida de variabilidad. O sea, hay tan poco líquido, que pues sí se ve afectado, en este caso, hasta la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Y eso sí nos puede dar hasta un sufrimiento fetal intraparto. Y esta eliminación de meconio, secundario a la disminución del aporte de oxígeno, puede dar la liberación del meconio en un volumen de líquido amniótico ya reducido. Y si hay eliminación de meconio por estrés, sabemos que este líquido se vuelve más espeso y viscoso, y saben que este líquido, cuando se mete o se aspira hacia vías respiratorias, difícilmente se despega. Por eso es que cuando vemos con los neonatos, vemos que el líquido está amarillento, además, hacen una aspiración, prolija, ¿no? O sea, donde están evitando que este meconio permanezca en las vías respiratorias, sí, porque pues nos genera un cuadro de distrés respiratorio y donde el bebé dificulta al respirar, y hasta pues si no hay una adecuada recepción del recién nacido y la prevención de esta complicación que se llama la aspiración de líquido amniótico, SALAM, pues puede condicionar hasta la muerte fetal, ¿ya? Entonces, si tenemos más de 42 semanas, puede haber oligohidramnios o insuficiencia placentaria, que te pueden dar alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que puede ser un DIP-2, sufrimiento fetal, o un DIP-3, que son, en este caso, desaceleraciones variables por compresión de cordón, bradicardia fetal, que puede ser sostenida, que te podría llevar a la hipoxia y sufrimiento fetal y posteriormente a la muerte fetal. ¿Sí? Miren todo lo que conlleva. Las pacientes con mayor riesgo, un riesgo relativo mayor o igual a 2 de embarazo post-término, son aquellas con un embarazo post-término previo, como les decía. Si anteriormente tuvo un post-término, lo más probable es que pase lo mismo en este embarazo. Entonces, en estas pacientes, como ya tienes este antecedente en su control prenatal, ya prevés, ¿no? Si estás en periferia y tienes una paciente que llega a las 40 semanas, 6 días y va a las 41, tú ya no puedes estar con esa paciente ni decirle, vamos a esperar esta semanita a ver si inicia el parto. Pues lo más probable es que no pase esto, la refiero por el antecedente.
teniendo mi tiempo límite desde las 40 semanas, que es la fecha probable de parto, hasta las 46, porque a partir de las 41, bien dicho, está o bien catalogado como embarazo en vías de prolongación. ¿Y cuándo es un embarazo prolongado? Cuando está, en este caso, las 42 semanas o más. Otros factores de riesgo son la nuliparidad, fetos masculinos, obesidad y mayor edad materna. Entonces, si yo estoy manejando mis controles prenatales una primípara que ya pasa las 40 semanas, entonces sí me puede pasar esto con esta paciente donde le digo, señora, ya tiene 40 semanas, los controles que voy a hacer, en este caso ya son cada 48 horas, para ver si ya inicia el trabajo de parto, cómo está el líquido amniótico en las ecografías, y pues si lo vamos a un monitoreo electrónico fetal viendo el bienestar fetal. Y pues dándole a entender de que si hasta las 40 semanas y 6 días o hasta las 41 no inicia el trabajo de parto, tenemos que actuar, o sea, provocar el parto. Eso se llama inducción. Vamos a hablar ahora de eso. Antecedentes personales maternos, ¿sí? Y en menor medida paternos, ¿no? De parto postérmino, como les decía, si es hija de mamá que también pues tuvo un parto postérmino, lo más probable es que a la hija también le pase lo mismo. La raza, origen étnico materno. Las personas blancas no hispanas tienen un mayor riesgo que las personas negras hispanas y asiáticas no hispanas, ¿sí? Y el diagnóstico se basa, en este caso, en la estimación de la fecha probable de parto por la primera ecografía realizada. Si la fecha de parto del ultrasonido difiere entre más o menos en más de 5 a 7 días de la fecha de última regla, tomamos en cuenta en este caso, el ultrasonido. A ver, ¿a qué me refiero? Si la fecha de parto difiere entre casi una semana con la fecha última regla, o sea que no está segura, consideras la ecografía y sobre todo si es el primer trimestre. Y si la fecha de parto por ultrasonido difiere entre menos 5 a 7 días de la fecha de última regla, tomamos en cuenta la última regla. Repito, ¿cuándo fue mi regla? El 5 de abril, doctorita, ya, el 5 de abril. Voy a hacer un ultrasonido, ya, pero por la ecografía me sale que no es del 5, es del 12, del 15 de abril todavía. Ah, mira, no, voy a considerar el ultrasonido, si es el primer trimestre. Si la fecha de última regla, perdón, si la fecha de último parto, si la fecha de parto por ultrasonido difiere menos de 7 días, o sea, la fecha última regla me sale el 5 de abril, pero por ecografía, o el 12 de abril, y por ecografía me sale el 1 de abril, voy a considerar la del 12 por última regla. Eso es lo que quiere decir. Ya no se olviden. Las complicaciones están en la macrosomía fetal. Miren este gordito. Ahí aumentan los riesgos de varias secuelas adversas que incluyen progresión anormal del trabajo de parto por ser un feto grande. Sí, pues lo más probable es que se estanque durante el expulsivo, me haga una distocia de hombros y demás. Pues cesárea, si consideramos un feto de más de 4 kilos, porque sabemos que este feto no va a pasar por el canal de parto, o si es que tiene una buena pelvis con riesgos, ¿no? En este caso, enclavamiento de hombros y demás. El parto vaginal asistido, ya sea con forceps o sea con aspirado de vacuum, con vacuum, porque pues igualmente el feto no va a descender y igualmente el trabajo de parto no va a ser el mismo. El mecanismo de trabajo de parto se va a ver alterado por los diámetros incrementados por el gran tamaño fetal. La distocia de hombros, que vuelvo a hablar por fetos grandes. La lesión materna, fetal o neonatal. La lesión materna puede ser pélvica ósea, puede ser hasta una luxación del hueso ilíaco o de la sínfisis púbica, o en su defecto la lesión fetal donde estamos las fracturas de clavícula con una patología que se llama Herb-Duchenne, donde hay una lesión del plexo braquial, ¿no? Donde hay una lesión del plexo braquial y queda paralítico de los brazos. Hemorragia posparto, hipotonía toniuterina por sobredistensión uterina y problemas metabólicos neonatales como son hipoglicemia sostenida del recién nacido. La hipoglicemia, hipocalcemia, que tienen serios efectos fetales en los cuales pueden dañar el cerebro el del recién nacido si es que no corrigen adecuadamente. Cuando los neonatólogos ven un feto grande, lo primero que hacen es dosaje de glucosa. ¿Cómo está su glucosa? Acá, ¿qué es lo que pasa? Hagan de cuenta ustedes que son los bebés que están dentro de la barriguita de mamá. Mamá, por alguna razón, hizo una diabetes gestacional, en la cual, ¿qué pasa? Normalmente a partir de las 24 semanas, la placenta libera una sustancia que se llama el lactógeno placentario, que es una hormona. Este lactógeno placentario le dice a mamá, ¿sabes qué? Tú tienes insulina, pero esta insulina no va a funcionar al 100%.
Voy a provocar resistencia a la insulina para que parte de toda esa glucosa que está ingresando, ¿sí? Del 100% vas a absorber solo el 60 y el 40 es mío, o en su defecto, 40 es de la mamá y 60 del bebé. Pues esta glucosa libre en sangre llega a placenta y llega al feto por resistencia a la insulina. Eso es lo que hace el lactógeno placentario, ¿se acuerdan? Entonces, al ingresar esta glucosa al feto y al ver que la mamá está haciendo una diabetes gestacional, o sea que menos del 40% aprovecha la madre, hay más glucosa libre en sangre, este feto recibe un montón de glucosa y por ende este feto produce su propia insulina, pero en mayor cantidad porque tiene bastante aporte. Entonces, cuando nace, le cortas eso. Este feto que produce harta insulina y ya no hay glucosa, empieza a utilizar empieza a generar glucosa por su medio metabólico alterno, que es el consumo de grasa, ¿no? Propia del feto. Esto se llama, ¿cómo se llama este proceso? ¿Glucogenólisis o gluconeogénesis? ¿Quién me dice? Glucogenógenesis. ¿Gluconeogénesis o glucogenólisis? Neo, doctor, neo. Muy bien, gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, esto pasa con el bebé. Tú le cortas, o perdón, le clampas el cordón y el feto, oye, no hay comida, no hay comida, miércoles. Y como no hay comida, el bebé empieza a generar su propia glucosa, pero esta vía alterna demora, no es rápida, y el feto empieza a caer. O sea, sus glucosas empiezan a disminuir. Y el órgano que te pide más glucosa y oxígeno es el cerebro, y se empieza a dañar. Y si no empiezas a corregir, sabes que las neuronas se van muriendo, y las neuronas no regeneran. Entonces, ya hay daño neurológico. Conclusión, ya le estás generando un futuro con compromiso cognitivo a este feto, o a este recién nacido. Mucho cuidado. Eso es lo que pasa con los macrosómicos. Muy bien. La dismadurez o el síndrome de posmadurez que estamos hablando. Mayor riesgo de compresión del cordón umbilical debido al oligohidramnios que acabo de hablar y patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal anteparto o intraparto debido a la insuficiencia uteroplacentaria. Cuando hablamos de embarazo posttérmino o dismadurez o síndrome de posmadurez, no se olviden del acrónimo IUP. IUP, insuficiencia uteroplacentaria. IUP. Cuando te dicen, puede ser una IUP, ya, imagínense rapidito, placenta envejecida puede ser un posttérmino. Alguien se ha equivocado en la fecha última regla y este bebé realmente tiene más de 41 semanas. O 41 semanas, 6 días, o está yendo a los 42. Por eso es que yo veo que hay disminución de aporte de este feto y ya se está manifestando. Como el bebé, como hablamos en nuestras clases, como el feto no dice, mamá, ayúdame a no jalar el cordón, este bebé se manifiesta y te está avisando. El paso de meconio es común y puede estar relacionado con la maduración fisiológica del intestino o la hipoxia fetal o ambas. Yo les mencioné que la hipoxia fetal generaba un incremento en la circulación enterohepática. Y el aumento de la circulación enterohepática, en pocas palabras, ¿qué pasa con nosotros? Cuando tú comes tu chanchito, no sé, tu salchipapa, tu pollo y todo ello, incrementas tu circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque al meter toda esa grasa, la vesícula tiene que mandar más bilis para ayudar a descomponer todo ese alimento y las grasas, sobre todo. Y esta bilis, pues, al hacer su trabajo, a la vez genera pigmentación de heces y orina. Es por esa razón que las heces tienen esa coloración, ¿no? Dependiendo también a la ingesta. Y en el feto, pues no ingiere, pero sí se somete a estrés. Incrementa la circulación enterohepática, incrementa la producción de este contenido biliar en el intestino y por ende el meconio. Y más denso. ¿Han visto? El meconio es verde, verde es un verde que tira negro ya prácticamente porque está concentrado. Y esto puede darse por la hipoxia fetal, generando lo que les estoy hablando, hipoglicemia, policitemia, asfixia perinatal, aspiración del meconio, hipertensión pulmonar persistente. Cuando existe policitemia, existe el círculo vicioso donde el cuerpo fetal, el feto, tiene que activar su sistema retículo endotelial y provocar, en este caso, hemólisis. ¿Y esta hemólisis a fin de qué? De que, pues, como hay un exceso de glóbulos rojos, tiene que eliminarlos, porque hay tanto glóbulo rojo que se pelea por oxígeno y que cada uno va distribuyendo poquito oxígeno. Y por eso fisiológicamente el cuerpo dice,
eritrocitos que están de más, ya, depuramos. ¿Por qué? Porque estos tres glóbulos rojos tienen que saturarse adecuadamente de oxígeno para llevar oxígeno suficiente a las células del organismo. ¿Sí? Entonces, puede provocarse a la vez la asfixia perinatal, la aspiración de meconio, incluso hasta una hipertensión pulmonar persistente. Persistente, y en este caso se podría dar en los casos de aspiración de líquido amniótico. O perdón, de líquido amniótico meconiano. La tasa de mortalidad perinatal al más de las 42 semanas en gestación es el doble de la tasa al término. Repito, que, o sea, la tasa de que se complican o se mueran estos bebitos con más de 42 semanas es el doble de riesgo a que se muera un bebé a término, o sea, un bebé entre las 37 hasta las 40 semanas, 6 días. Miren la gran diferencia de un postérmino y un término. ¿Cuánto más ha ganado de peso? No es que este bebé es gordito, bonito, sanito, no. Puede ser trastornos metabólicos posteriores, problemas en el crecimiento y demás, a diferencia de un feto a término. Podría, en este caso, es el doble la tasa, aumentando 4 veces el riesgo si es que llegaras a las 43 y hasta 5 a 7 veces si llegaras a las 44 semanas. Miren, que alguna vez yo vi un embarazo de 43 semanas en periferia, sí, pucha, con un control prenatal que daba ganas de jalarles las orejas, en serio. Por eso es donde ustedes, ese es el trabajo de ustedes que van a ir de jefes de establecimiento. Ese es el trabajo, es enseñar. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que ver que el feto nace a partir de las 37 semanas hasta las 40, que es la fecha probable de parto. Entonces, si pasó la fecha probable de parto, porque ese es el motivo de consulta muy frecuente, ¿por qué vienes a la consulta? Doctorcito, doctorita, ya pasó mi fecha de parto. Ya pasó. ¿Y qué hacemos? No es que qué hacemos, ya te está avisando. Pasó las 40 y 40 semanas, le damos chance hasta las 40,6. Señora Linda, le voy a controlar cada 48 horas y si hasta las 40,6 no nace este bebé, lo tengo que referir. ¿Para qué? Para que en un hospital de mayor unidad o de mayor capacidad resolutiva provoquen el parto, porque ya tiene que nacer el bebé. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. El tratamiento. Los embarazos de riesgo promedio que alcanzan más de 41 semanas de gestación pueden inducirse o manejarse de forma expectante. Ya, entonces, ya referí a mi paciente 40 semanas, 6 días o 41. Doctor, voy a referir a una paciente de 41 semanas por fecha última regla y ya pues no inicia el trabajo de parto. ¿La puedo mandar? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? ¿Hiciste un buen control prenatal? ¿Tienes 6 controles prenatales? Sí. ¿Fecha de última regla confiable? Sí, doctor. Es más, tiene una ecografía del primer trimestre que sí, también me sale 41 semanas. Muy bien, mándela, doctor o doctora. Listo. Pero si dices, doctor, no tiene controles prenatales, no tiene, pero tiene una ecografía de 17 semanas y por eso sí me da 41. Mándela, doctor. Doctor, sí, no sé la última regla, no se acuerda, no tiene ecografías. ¿Qué hago? Por examen físico. Altura uterina. ¿Cuál es la fórmula de McDonald's para altura uterina? ¿Quién me dice? Rapidito, a ver. ¿Cómo hallamos la edad gestacional por examen físico? Eso hemos hecho. Vamos. Tenemos las fórmulas de Alfeld, tenemos la de McDonald. La de Alfeld es la más usada, ¿no? La de Alfeld es donde vemos que la altura uterina más 4 entre 4. O sea, vamos a hacer acá, ¿ya? Mm. Alfeld nos dice que la altura uterina en centímetros le sumamos 4 y lo dividimos entre 4. A ver. Doctor, tiene una altura uterina de 34 centímetros. Perfecto. Más 4, ¿cuánto es?
38. 38. ¿Sí? Es entre 4, doctor. Perfecto. ¿Cuánto es 38 entre 4? Vamos. 9.5. Ya, entonces tiene 9.5 semanas. Perdón, meses de embarazo. Meses de embarazo. Sí, eso es en meses. Ahora, yo quiero sacar, en este caso, en semanas. Muy bien. McDonald, ¿qué te dice? Altura uterina, que serían 34, ¿sí? Menos 11 por 155. La sacamos. 34. A ver, ¿dónde está mi calculadorita acá? A ver, mientras ustedes van trabajando. 34 menos 11 igual a 33. No, perdón. 34 menos 11 igual a 23 por 155. 35 semanas en promedio. Entonces, lo que te dice esta fórmula es que tú vas a restar a la constante 11 y también a una constante. A ver qué pasó con esto. De acuerdo al grado de encajamiento. ¿Sí? Primero, si es que está encajado o no está encajado. Tiene dos constantes de resta. Ya. Y también podemos usar esta fórmula que es más práctica. Le estoy dando las tres fórmulas, ¿ah? Esa es más práctica. Altura uterina por 8 entre 7, que es más práctica. Entonces, vamos. Altura uterina 34 por 8 entre 7. A ver, ¿allí? 34 por 8 entre 7, que te daría 38 semanas, 8 días, casi 39 semanas por edad gestacional. 39 semanas por altura uterina. Entonces, doctor, yo hallé por mi formulita de McDonald 39 semanas, que lo hallé por la altura uterina por la constante 8 entre 7, que no, esto va a ser más fácil para no olvidarme que también yo puedo calcular la edad gestacional por la constante entre 7, ¿sí? La otra constante es 8, para que nunca se olviden. Entonces, para calcular la edad gestacional, la edad gestacional por altura uterina, esta es más práctica. Entonces, si yo tengo altura uterina y calculo la edad gestacional por altura uterina, pues lo que me queda hacer es un ultrasonido y verificar si hay buena cantidad de líquido, cómo está la placenta, y por esta razón es que la refiero. La refiero para determinar si realmente es un embarazo término o está yendo un embarazo postérmino o me está haciendo una insuficiencia uteroplacentaria. La inducción del trabajo de parto consiste en provocar el trabajo de parto. Para esto usamos la oxitocina, esa misma hormona que se libera durante el trabajo de parto. Esta hormona exógena se aplica a la paciente de modo endovenoso a fin de estimular las contracciones uterinas. Indicación: embarazo en vías de prolongación, embarazos prolongados. La condición sine qua non o la condición principal para poder inducir una paciente al trabajo de parto es que el feto está encefálico. Tú no puedes inducir un feto empodálico. Segundo, considerar el antecedente quirúrgico, doctor. La paciente tiene una cirugía por un mioma o tiene una cesárea anterior. ¿Vas a inducir? No, no puedes inducir. Repito, condición sine qua non principal para inducción de trabajo de parto es que el feto esté de cabeza, esté encefálico. Segundo, contraindicaciones. Primero, que la paciente, en este caso, si tiene el antecedente de una cirugía uterina, no puedes inducir. Pregunta examen, ¿ah? Se administra un agente de maduración cervical, prostaglandinas, catéter o globo a las pacientes con cuello uterino desfavorable. Ya, ¿a qué se refiere esto? Tú antes de inducir al trabajo de parto, pues tienes que tener unos criterios o cumplir unos criterios que se llaman en este caso, el índice de Bishop. Tarea, van a leer el índice de Bishop. Adriana, por favor, anotamos. Sí, doctor. El índice de Bishop, sí,
Me van a leer no solamente la tabla, por qué se llama Bishop y quién la describió por primera vez. Sí, sí, el índice de Bishop, acá voy a poner yo. Índice de Bishop. En pocas palabras, ¿qué te dice el índice de Bishop? Te pone unos parámetros que son 5, te dicen, tienes que evaluar el cuello del útero, que esté centralizado, que esté incorporado, que esté, si está dehiscente a dedo o no, si la cabeza del fetito está encajado o no. Todos estos parámetros te dan un puntaje. Y si este puntaje es más de 7, te dice de que la maduración cervical, perdón, la inducción va a ser un éxito. Pero si el Bishop es menos de 7, tienes una tasa de más del 90% de que no va a responder a la inducción. Entonces, la inducción ya sabemos que es con oxitocina, ¿sí? Pero antes de inducir tenemos que madurar el cuello para lograr un Bishop adecuado. Por eso te dice que la maduración cervical, o sea, la maduración cervical es eso, poner prostaglandinas. Y usamos en este caso prostaglandinas de tipo 1 como el misoprostol, en dosis de 25 microgramos, a fin de que, pues al colocar yo el misoprostol, aparte de provocar contracciones, voy a provocar que el cuello del útero reblandezca, se hidrate, porque es tejido colágeno, se hidrata, jala bastante agua, se reblandece y empieza a modificarse. Ya esto cuando yo veo o evalúo a la paciente con un Bishop, en este caso más de 7, ya puedo inducir con más del 90%, con mi tasa de éxito más del 90%, a eso se refiere. Sí, y en este caso, hacer el índice de la maduración cervical a pacientes con cuello uterino desfavorable. ¿A qué se refiere? 42 semanas de embarazo con un cuello largo, cerrado, pues no vas a poder inducirla si es que no antes haces una maduración cervical. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Para las pacientes que desean evitar los agentes de maduración cervical, sí, estándar o la inducción, se podría hacer también la extracción de la membrana, también llamada barrido, o también la maniobra de Hamilton, que consiste en ingresar los dedos, sí, en los dedos, entre el canal vaginal y desprender las membranas corioamnióticas, las maniobras corioamnióticas de las paredes uterinas. O sea, el ingresar a través del canal de cervical y despegar o decolar las membranas, ¿sí? ¿Sí? Me va a estimular la liberación de prostaglandinas y también me va a ayudar con lo que es el trabajo de parto. ¿Sí? Eso también hay que ver. Sabemos que en un embarazo postérmino, el riesgo de un segundo postérmino aumenta, ¿no es cierto? Hasta 4 veces, 2 a 4 veces. ¿Sí? Entonces, la maniobra de Hamilton es la que me va a ayudar también a liberar prostaglandinas. Entonces, si tenemos 41 semanas completas, ninguna otra complicación. Algunos clínicos inician vigilancia fetal, sí, porque estamos en un embarazo en vías de prolongación, dijimos, desde las 41 semanas hasta las 41,6. Pero si llega a las 42 semanas, y acá dije que hay vigilancia fetal, o sea, cada 48 horas por lo menos el control, y llega hasta las 42 y pues no inició, se dice que si no hay ninguna complicación, podemos hacer una vigilancia fetal valorando el líquido amniótico. Pero este es manejo en hospital de tercer nivel, porque si vemos que tiene líquido amniótico adecuado y demás, probablemente hay algún error en la edad gestacional. Pero generalmente lo que hacemos es la inducción del trabajo de parto. Y esto preferiblemente con un cuello favorable. Para eso es el índice de Bishop, que van a leer en qué consiste. Eso es típico, pregunta de examen, pregunta en el internado. Sí, que si no saben qué es un índice de Bishop, los van a ahorcar. Y eso es inaceptable, tienen que saberlo. Quiero que lo hagan a mano, para que no se olviden. Ya, graficadito en el cuadro. Signo de complicaciones para sufrimiento fetal. Si hay oligohidramnios, ¿sí? Entonces nos llama a ya inducir el trabajo de parto. Doctor, si vemos de que dentro de la inducción del trabajo de parto al goteo con oxitocina, ya tenemos contracciones uterinas, tenemos un patrón de contracciones uterinas que es el patrón de trabajo de parto, que es 3 contracciones en 10 minutos o de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, con una duración de 40 a 60 segundos, con intensidad de 2 cruces. Pues vemos que el latido cardíaco no disminuye, no se altera, este paciente, este fetito va a aguantar el parto normal. Sin embargo, si durante la inducción del trabajo de parto, que tiene que ser con monitoreo constante, monitoreo electrónico constante, vemos de que los latidos cardiofetales disminuyen o hay desaceleraciones de tipo 2-3, pues te está diciendo que este feto no va a aguantar el parto. Y con mucha más razón si ni siquiera empezó a dilatar el cuello del útero.
Esa es una de las razones por qué usamos el test estresante y el no estresante, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Preguntas. Ah, algo me olvidaba. En la oxitocina, cuando alguien les habla de inducción, siempre les van a preguntar, ¿así vas a hacer inducción? Sí, voy a hacer inducción. ¿Y cómo vas a hacer la inducción? Pues voy a usar solución salina o cloruro de sodio, sí, cloruro de sodio al 9%, al 9 por 1000, 9% por 1000, con, con oxitocina 10 unidades internacionales. Esto a un goteo regulable. ¿A qué se refiere, doctor, goteo regulable? Se refiere que tú inicias con un goteo de 4 gotas por minuto. Estos regulables cada 15 minutos. O sea, los primeros 15 minutos con 4 gotas. Chévere. No hay dolor, doctor. No, no tengo nada. El monitor ni siquiera marca. A ver, vamos a subir a 8 gotas. En 8 gotas ya hay un poquito. En 12 gotas, en 16 se suman de 4 en 4. Yo, doctor, llegué a las 40 gotas y hay contracciones. Mire el trazado del monitor electrónico, 3 en 10, 3 en 10, qué chévere, no hay desaceleraciones, qué bonito. Esa es una inducción, porque tú estás llevando a la paciente a unas contracciones uterinas constantes, que es lo ideal en trabajo de parto, que estas contracciones tengan un patrón, ¿no es cierto? Una duración, frecuencia, intensidad. Y pues llevas a la paciente a la inducción de trabajo de parto y con un goteo. Ahora, ¿qué te dice, doctor? ¿Debo tener un límite? Sí, si son 4 gotas por minuto, para conseguir las contracciones uterinas llegas a 20, 40 de más, no exceder las 60 gotas. Ese es tu tope. No exceder las 60 gotas por minuto. Ahora, tarea. Adriana, anotamos por favor la segunda tarea. Sí, doctor. Inducción del trabajo de parto. Efectos secundarios de la oxitocina. Intoxicación por oxitocina. ¿Sí? Sí, ya está, doctor, ya la anoté. Eso es lo que hay que leer. Van a ver que todo lo que les he hablado ahorita de oxitocina se resume en eso, pero lo que yo quiero que sepan es los topes, ¿no? Que si inicio con 4 gotas por minuto, en este caso los primeros 15 minutos los regulo cada 15 minutos hasta llegar a las 60 gotas, no más. Ahora, no siempre vas a llegar a las 60, puede que llegues a las 20 gotas, 40 gotas, ¿sí? Entonces, ese es el límite donde te vas a quedar, ¿no? Donde te vas a quedar constantemente para la inducción del trabajo de parto. Doctor, ¿y la inducción del trabajo de parto por cuánto tiempo se realiza? Eso es lo que van a leer. Pero para facilitarles y picarles el bichito, es que el fin de una inducción de trabajo de parto es llegar a la fase activa. ¿Por qué? Porque una vez que ya hay dilatación, una vez que ya el cervix se modifica, llega a 3, o en su defecto la dinámica es constante, muchas veces la paciente llega a 3 a 4 centímetros de dilatación y ahí cierras la oxitocina, porque saben que una paciente cuando llega a trabajo de parto en fase activa, hay compresión a nivel cervical, hay compresión de cabeza hacia el estrecho superior y distensión de membranas, que esta distensión de membranas sobre el cervix genera mayor liberación de prostaglandinas. Entonces ya evoluciona espontáneamente el parto. Ese es el fin, por eso dice provoca el parto o inducción del trabajo de parto. Muy distinto a conducción del trabajo de parto. La conducción del trabajo de parto, ¿qué es? Aquella paciente que ya llegó a la fase activa, 4, 5, y que por alguna razón la dinámica uterina se hizo irregular. Eso se llama hipodinamia uterina. Paciente con 6 de dilatación, doctora, tengo 7 horas y sé que si paso las 2 horas es una dilatación estacionaria. ¿La voy a operar? No, doctorita. Un trazado. Primero hágale un monitoreo electrónico fetal. ¿Qué vemos en el monitoreo electrónico fetal? Doctor, estamos viendo de que tiene 2 en 10, 1 en 10, pues nunca va a avanzar ese parto, nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conducirla. ¿Y en qué consiste la conducción, doctor? Consiste en que tú ya no vas a provocar un parto, ya tiene un parto, lo que tienes que hacer es mejorarle las contracciones. Igualmente, con oxitocina, en este caso 10 unidades en 1000 cc's, ¿sí? Y que pues vas a administrar igualito 4 gotas por 4 gotas por minuto, que regulables cada 15 minutos, hasta conseguir una contracción uterina regular.
para que, teniendo esas tres contracciones o 5 contracciones en 10 minutos, pues, garanticen la expulsión del feto. Esa es una conducción. Repito, la inducción provocará el parto. Conducción cuando ya la paciente está en trabajo de parto. ¿Sí? Y no exceder las 60 gotas. Ahora ustedes tienen que leer lo demás. Porque si no, se van a olvidar. Así es. Muy bien. Preguntas. Preguntas. Todo claro, Alexis, Ana, Ayrton, Carlos, Carmen, Carol, Cecil, Celia, Claudia, Fernando, Fiorella, Fran, Gonzalo, Ingrid, que no está, Iván, Jorge, Juan, Judith, Yulisa, Karen, Liz, Lucía, Mariam, Mayrut, Milagros, Midward, Nicole, Pauli, Rodrigo, Rubén, Shani, Wilber, Yamid, Josep, ¿todo claro? Sí, doctor, todo claro. Doctor, todo claro. Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Entonces, por favor, repasen y esa tarea está pendiente para el día miércoles. Hasta las 10 de la noche tienen tiempo. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo claro, Adriana? Sí, doctor, está bien, todo claro. Muy bien, por favor, repasen, ¿ya? Porque van a ver que es harta información. Muy bien. Que tengan muy buena tarde.